Hola, mi nombre es Alejandro Cerrón Robledo, Grupo 1A Vespertino Clan Castor. En este proyecto hablaremos un poco de qué es un algoritmo, un diagrama de flujo, el pseudocódigo, además de aplicarlos al cálculo de índice de masa muscular. ¿Qué es un algoritmo? Los algoritmos son una serie de instrucciones definidas, ordenadas y finitas que nos permite ejecutar una acción o resolver un problema. Así, dando un estado inicial y una entrada, y siguiendo los sucesivos pasos indicados, se llega al estado final y se obtiene una solución. Ejemplos de algoritmos son las recetas de cocina o un manual de instrucciones. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es la representación gráfica de todos los pasos de que consta un proceso. En un diagrama de flujo, todas las acciones se encuentran interrelacionadas para conducir a un resultado específico. Los diagramas de flujo son muy útiles para representar procesos de trabajo, diseñar algoritmos, explicar procesos psicológicos, etc. Como tal, son aplicables en disciplinas como la programación informática, la economía, la industria. ¿Qué es un pseudocódigo? Se trata de un falso lenguaje, ya que apela a las normas de estructura de un lenguaje de programación, aunque se encuentra desarrollado para que pueda ser leído por un ser humano y no interpretado por una máquina. Un pseudocódigo, por lo tanto, se emplea cuando se pretende describir un algoritmo, sin la necesidad de difundir cuáles son sus principios básicos. Algunas de sus características son, por ejemplo, que se debe poder ejecutar en cualquier ordenador, no tiene nada que ver con el lenguaje de programación que se vaya a poder usar después, es decir, es independiente del mismo, y tiene que ser sencillo de usar y también de manipular. A continuación hablaremos del algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo del cálculo de índice de masa muscular, así como el cálculo a un paciente hipotético. El algoritmo para el cálculo del índice de masa corporal sería: primero un inicio, después elegir el método a seguir para hallar el índice de masa corporal. En este caso, elegí la fórmula de índice de masa corporal igual a peso en kilogramos dividido por la estatura al cuadrado en metros. Después conseguir una báscula, una cinta métrica y una calculadora. Pesar a la persona, anotar el dato, medir a la persona, anotar el dato y sustituir los valores en la fórmula y resolver la operación. Esta fórmula tiene unos resultados que se pueden interpretar dependiendo de cuál sea el resultado propiamente. Así, un índice de masa corporal menor a 18.5 significa que está en bajo peso. Entre 18.5 y 24.9 es normal. Entre 25 y 29.9 hay sobrepeso. Entre 30 y 34.9 hay obesidad tipo 1. Entre 35 y 39.9 hay obesidad tipo 2. Y mayor o igual a 40 es obesidad mórbida. Y después tomar las medidas alimenticias y deportivas necesarias. Y fin del algoritmo. El diagrama de flujo para calcular el índice de masa corporal empieza por un inicio, seguido de conseguir báscula, cinta métrica y calculadora. Después, pesarse en la báscula sin ropa, seguido de medir la estatura con espalda recta y talones sobre el suelo. Después, se ingresan los datos anteriormente obtenidos para dividir el peso en kilogramos entre el cuadrado de la estatura en metros, representado por esta fórmula. Dependiendo del resultado que nos dé la operación anterior, será la correspondiente interpretación. Así, un resultado menor a 18.5 significa bajo peso. Un resultado entre 18.5 y 24.9 es normal. Entre 25 y 29.9, sobrepeso. Entre 30 y 34.9, obesidad tipo 1. Entre 35 y 39.9, obesidad tipo 2. Y mayor o igual a 40, obesidad mórbida. El siguiente paso es acudir al médico o nutriólogo para asesoramiento profesional, y aquí termina nuestro diagrama de flujo. El pseudocódigo correspondiente sería: primero, inicio. Segundo, tener disponibles una báscula, una cinta métrica y una calculadora. Tercero, pesarse en la báscula, idealmente sin ropa ni zapatos y en ayunas para un resultado más preciso. Cuarto, medir la estatura, talla o altura de la persona con la cinta métrica, los talones apoyados en el suelo y la espalda a la pared, de preferencia sin zapatos. Quinto, la fórmula para calcular el índice de masa corporal, IMC, es índice de masa corporal igual al peso de la persona en kilogramos dividido por la estatura de la persona al cuadrado en metros. Sexto, sustituya los valores dentro de la fórmula y realice la operación. Séptimo, la interpretación de su índice de masa corporal dependerá del resultado, según
Un índice de masa corporal menor a 18.5 significa bajo peso. Entre 18.5 y 24.9 es normal, es ideal. Entre 25 y 29.9 significa sobrepeso. Entre 30 y 34.9 significa obesidad tipo 1. Entre 35 y 39.9 significa obesidad tipo 2. Y mayor o igual a 40 significa obesidad mórbida. Paso octavo. Acuda con un profesional de la salud para asesoría personalizada. El índice de masa corporal no considera su índice de masa magra o el porcentaje de agua corporal total. Paso noveno. Fin del pseudocódigo. Ahora se hará el cálculo hipotético del índice de masa corporal de un paciente X. Lo llamaremos Gerardo, un hombre de 32 años, que al momento de pesarlo nos indica que pesa 95 kilogramos y al medir su estatura nos indica que es de 1.70 metros. Yendo hacia la fórmula que elegimos con anterioridad para hallar el índice de masa corporal, nos indica que el peso en kilogramos debe ser dividido por la estatura en metros elevada al cuadrado. Es decir, el peso de Gerardo, los 95 kilogramos, dividido en su estatura en metros, 1.70 metros al cuadrado. Confirmamos que estos datos sean correctos. 1.70 metros. 1.70 metros elevado al cuadrado nos arroja 2.89. 2.89 es correcto. Ahora dividimos 95 en 2.89. 95 dividido en 2.89 nos da un resultado de 32,87. 32,87. Este es el índice de masa corporal de Gerardo. ¿Qué nos indica? 32,87 se encuentra dentro del rango de 30 a 34,9. Significa que Gerardo tiene obesidad tipo 1. ¿Y esto qué nos lleva? Gerardo se encuentra en este rango. Lo ideal es que estuviera en este. Por tanto, debe ajustar sus regímenes y hábitos alimenticios y de deporte. Debe bajar un poco de peso. De igual forma, debe acudir también a un profesional de la salud para que le dé una asesoría personalizada y pueda también tener en cuenta otros parámetros que el índice de masa corporal no tiene en cuenta.